Ah, sí, pero sí son cosas que uno va a ir viendo. Este, bueno, la pregunta era que si ha cambiado algo en cuanto a, a la idea que tenían acerca de las clases o acerca del tema, o si tal vez, o si uno pensaba de que bueno, es evangelismo solamente ir a repartir tratados o ir a hablar a una persona. No sé si ha cambiado esa idea de lo que es evangelismo. Leyendo, así que Dios nos ayude para eso. Sí, lo que decíamos también la otra vez acerca del amor, o sea, o sea, el amor es lo esencial o lo principal para el evangelismo. Ocho nuevas de hoy. Ah, o sea, el amor es lo principal para evangelizar. O sea, cuando uno tiene amor, pues uno se va a preocupar o va a ver la manera de hablarle a las personas, pero mientras uno no tenga ese amor por las personas, pues sí, como que no le va a poner tanta atención a eso. Es bonito, como dice el hermano, nomás nos falta, yo creo, sentir Pues, ese amor o esa disponibilidad, pues. que Dios nos ayude, hermanos, porque yo una vez fuimos a hablarle a un católico con mi esposa y dijo que y sí, yo sí le puedo decir poquito, ¿verdad? Pero ah, que para ser como fulano de tal, ¿para No, qué? ¿Para qué? Y los obstáculos que... entonces, y de un cristiano estaba hablando. Entonces digo, No cristiano, porque bueno, Cristino. Entonces digo, con nuestra forma, porque ahí dice de los vecinos, Ujú. y eso que estoy diciendo del ateo, el pastor se Oh, voló hasta los cielos, dijo, oh, sí, ya, ya. ¿qué te tocó en el sermón que di? No, dijo, fue el vecino, Oh, mi vecino que miré. ujú. Oh, sí, Entonces, ya. cuando nos miran, pero imagínense, ajá, Habla más que las palabras. pero que si somos, ¿qué clase de vecinos somos? Jesús santo, digo, un ateo. Sí. Dios Y por eso es lo principal, o sea, el amor, por eso es lo principal el amor, porque no recuerdo si es lo que él dice ahí de que, o sí, la actitud, su comportamiento. Y eso es lo que más atrae o lo que las personas se fijan, en cómo el comportamiento de uno es lo que más cuenta, porque uno puede hablarle mucho, pero si uno los no hechos. está haciendo lo que uno está diciendo, pues aunque uno Sí, porque esté, ahora pues, y bueno, y eso ya no tiene que ver con religión, porque pues es la misma Biblia, entonces no tiene que ver con la religión. Y hablando de la misa, hay un mensaje de Armando Alducin, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, y si uno creo que lo puede, como a veces le sacan como por pedazos, habla y explica un poco acerca de lo que es, lo que representa la misa, y está interesante eso también. Va a querer ir a predicar, pero si no venimos nosotros a apoyarles, Ujú. ¿qué va a pasar con ellos? Si son tres nomás, esos tres se van a desanimar. Entonces, aunque no lo hagamos, estamos con ellos, estamos para que vean que hay unión. No, y si no está la oración, hermano, que es lo que recalca el libro. Orar, orar, orar. Orar, sí, por lo que dijo Jesús, o sea, pedir por al dueño de la mies para que mande obreros. Entonces hay muchas, una cosa otra. muchas, Pastor de tu... Amén. sí, y bueno, y claro, no se nos va a quedar todo. Yo a veces Nosotros, uno, leemos el libro, ¿verdad? uno empieza a leer, termina, leemos. se le olvida ya lo que uno ya leyó. la hora anterior atrás, ya se lo olvidó todo lo que leímos. Sí, pero hay como, a veces hay como puntos claves o cosas importantes que sí se nos quedan y, o sea, y sí, pero buscar también la manera de agarrar un poco más o de aprender, que se nos quede un poco más. Y, y pues esa es la idea de poder, para poder trabajar mejor y abrirnos más, como decía, este, ahorita vamos a entrar con los teléfonos, pero algo que decía ahí, acerca de los teléfonos. Decía de que había una señora que no, bueno, que estaba en silla de ruedas. Pero ella quería trabajar en la obra, quería hacer algo, pero ella pues no sabía cómo o qué hacer.
Y dice que empezó, creo que ella llamó a una de sus amigas, creo que ciega, y por teléfono ahí le empezó a hablar de la Biblia y empezó, o sea, se convirtió. Entonces, y de esa manera, ella no podía salir, pero con el teléfono, o sea, evangelizando, hablando. Entonces, o sea, no necesita uno salir, ni siquiera ahora no necesita uno salir. Y más ahora con los teléfonos que tenemos. No necesitamos salir, bueno, sí necesitamos salir, pero para evangelizar no necesitamos salir, podemos llamar, o sea, hablando con el teléfono podemos llamar. La otra vez hablaba de que podemos hacer videos, subir videos o mandar mensajes. Hay muchas postales que a veces comparten. Y dice de que estaba mirando de que según ahorita la red más importante o la que más se usa es el WhatsApp. Entonces ahorita se puede mandar videos, hacer grupos, videos cortos, mandar postales, mensajes por WhatsApp. Entonces no necesitamos salir. Bueno, si no podemos, pero si podemos ir a evangelizar, porque eso es otro de los puntos, porque es importante, hablando del testimonio, de persona a persona, es lo que más resultados trae, hablar de persona a persona, y hay más confianza. Entonces, pero, o sea, si queremos trabajar, no necesariamente tenemos que salir. Hay muchas formas como nosotros podemos evangelizar, hablarle a las personas o dar un... De la palabra de Dios. Y es lo que dice ahí la escritura también, de que uno mira los anuncios de horóscopos o de adivinación o de... Todo eso uno los mira en los periódicos, en las revistas y hasta en la tele, pero uno no mira anuncios de oración o anuncios de un mensaje de la iglesia en un periódico, o sea, y eso se necesita también, es una forma también de evangelizar. Entonces hay muchas cosas, hay muchas formas como podemos trabajar en la obra de Dios. ¿Alguien más? Y vamos a entrar. A ver, hermano, Sí, y bueno, y de hecho es lo que dice el libro, y de que creo que al principio dice de que habla acerca de pescar, de la pesca, de que para pescar no se usa la misma carnada para todos los peces, o no se pesca de la misma manera en todos los lugares. Entonces, y es lo que por eso es lo que estamos tratando de ver. Voy a tratar la próxima semana, hay el otro libro, no lo traje hoy porque no agarré información de ese libro, pero habla acerca de la cultura también, tiene que ver la cultura y más dónde estamos nosotros. No es lo mismo, como decía el hermano Antonio, cómo vivimos nosotros la vida aquí a cómo se vive en nuestros países. Entonces uno tiene que entender eso o ver la manera como uno puede llevar el mensaje a cómo nosotros estamos viviendo acá. Entonces tiene que ver parte con la cultura, y eso se tiene que tomar en cuenta también a la hora de evangelizar, a la hora de visitar. Se tiene que tomar en cuenta eso, el tiempo. Si uno va a visitar, a orar a la casa de alguien, y más si no es cristiano, tiene que tomar en cuenta eso, los días que esa persona pueda, el horario que esa persona pueda, qué tanto tiempo podemos estar ahí. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta cuando uno va a orar a la casa de una persona, cuando uno va a visitar a las personas. Entonces hay muchas cosas, por eso decía de que cuál es la idea, si ha cambiado la idea de evangelizar, qué es evangelismo, a como nosotros pensábamos a lo mejor, o si es lo mismo o esperábamos otra cosa. Y, o sea, y todo eso, y cuando uno empieza a estudiar, a investigar, todo eso, como que muchas cosas se le van cayendo a uno, o uno se va abriendo a otras cosas, y tal vez uno se da cuenta de que pues, no era lo que uno pensaba, o como uno lo estaba haciendo tal vez. Y, o sea, y de eso se trata, de ir aprendiendo y trabajar con lo que podamos servir mejor. Que vamos a entrar ya sí, y eso era... Y detectar prácticamente. Y eso era un poco de lo que hablábamos la otra vez acerca de la oración, de los niños. O sea, que a veces no es recomendable llevar niños cuando uno va a visitar o cuando uno va a orar a la casa de alguien, y más si esa persona no es cristiana. Tener cuidado más con los niños, o sea, por eso, porque
a lo mejor ya no tenga una oportunidad de ir otra vez, como que uno cierra las puertas y acá Como quebrar las cosas. va a salir uno pagando. Amén. Entonces sí, todas son Una esas, destrucción, esta era palabra. todas son cosas que uno tiene que tener cuidado y son cosas que uno va viendo, que uno va aprendiendo. Y como decía, a lo mejor, a lo mejor uno quiere ir a visitar, pero pues ¿dónde dejo a mis niños? Pues me los llevo. Porque, bueno, está bien, la intención visitar está bien, pero ahora, ¿cómo se van a portar los niños allá? O sea, entonces, le va a beneficiar, o sea, va a ayudar esa visita. O sea, entonces, y esas son las cosas donde uno tiene que prestarle atención. Y a lo mejor son otras cosas que vamos a seguir viendo. Que de hecho, por eso digo, que voy a tratar, como que me estoy, Deslizando. no, me estoy como, ahorita en este mes se me va a amontonar un poco el trabajo con las clases, unos trabajos que tengo atrasados y voy a empezar, bueno, había hablado con el pastor también de que este mes empiezo también una clase que tengo que tomar en el colegio. Entonces se me va a amontonar un poco el trabajo este mes. Y voy a ver cómo lo hago. Pero estaba dando una pasada. El otro libro habla acerca de evangelismo para niños, o cómo tratar con los niños, algo solamente de una pasada. Entonces habla para los niños, jóvenes, adultos creo, y ancianos, y personas adultas, que no recuerdo. Y eso es interesante. Voy a tratar de sacar eso. Y algo más también sobre la comunicación, hablando del contexto, donde estamos viviendo y cómo estamos viviendo, o en el lugar donde estamos viviendo, las costumbres y todo eso. Entonces voy a tratar de sacarlo. Porque también lo que estaba mirando en este libro es por ejemplo, la comunicación eficaz, lo que nos toca hoy. En el 9 habla del testimonio y parece que como ya lo leyeron, como que ya se lo saben, entonces no vamos a meternos ahí como que creo que ya tienen la idea de eso, y porque ya en una clase hablamos también sobre el espíritu, cómo obra el espíritu en nosotros, acerca hablando de testigos, como testigos. Entonces, ya hablamos un poco sobre los testigos, entonces aquí repetir otra vez, pues, pero... No sé si podría dar un agarre en el hilo, se puede decir. ¿De esta clase? De los capítulos. ¿O de los capítulos? Cuando empezamos, decía el pastor que iban a ser 2 horas, digo, pues 2 horas para mí, eso es mucho 2 horas, como que se me hizo mucho 2 horas. Ni alcanza. Y ahorita yo no me alcanzo 2 horas. Ya tenemos 1 hora y no nos empezamos. No, sí, no, ya 1 hora, no hemos empezado. Solamente le voy a dar los títulos de algunos de los títulos de los capítulos que hemos visto, y creo que ya porque eso es lo importante también. O sea, cuando uno va a leer un libro o aún la Biblia, algunos dicen si quieres saber algo o memorizar un texto, o si no te lo puedes aprender, ¿dónde está? Solamente apréndete el capítulo o el tema, que dice el tema o el capítulo y ya. Si no te puedes aprender el texto, con que te aprendas el capítulo, ya en el capítulo 5 de Mateo habla de esto y ya, como que ya tiene uno una referencia. Entonces uno necesita aprenderse todo, para no aprenderse todos los textos. Y es básicamente, entonces es básicamente con los libros también. Por ejemplo, aquí el capítulo 1 habla de la obra de Dios y la nuestra. Ese es el título del capítulo 1. Y en este capítulo, pues, habla acerca de cómo trabaja Dios en nosotros, cuál es el trabajo o el rol de Dios en el evangelismo. Y miramos al principio de que el evangelismo en sí es un plan de Dios, es algo que nació del corazón de Dios, es algo que fue planeado por Dios desde el principio. Entonces, todo lo que es evangelismo tiene que ver con Dios. Y eso lo vemos en Génesis, cuando Dios va y busca a Adán y a Eva cuando ellos están escondidos. Entonces, el evangelismo en sí es plan de Dios.
Entonces él, bueno, también él obra por medio de nosotros, somos nosotros, ¿cómo se dice? Pues él obra, nosotros dice de que somos, había una palabra que no me gustaba que decía que somos socios, que somos socios de Dios, pero, o sea, nosotros trabajamos con Dios, estamos, de alguna manera asociados con Él, o sea, lo que estamos haciendo es para Él y es por Él. Entonces, Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra en el evangelismo, nosotros predicar, hablar y todo. En habla un poco acerca no, en este capítulo no. Bueno, ese es el capítulo 1, básicamente el capítulo 1, cómo Dios trabaja en el evangelismo y la parte que nos toca a nosotros. Y eso es algo que no nos toca a nosotros, que eso lo miramos en otro libro también, es de que no nos toca juzgar y criticar y todo eso. El capítulo 2 es el poder del amor, y es lo que mencionábamos hace rato. Lo más importante en el evangelismo es el amor. Amar más por las almas, porque pues es a las que vamos a hablar, a las que vamos a buscar. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a los hermanos dentro de la iglesia, amar a los perdidos. Entonces, básicamente, pues habla del amor, entonces, el amor en todo y con todo. Y que ese debe ser también nuestro motivo para trabajar en el evangelismo. Ese es el capítulo 2. Capítulo 3, en la página 38. En la página 38 está el capítulo 3 y habla del Espíritu y la palabra. ¿Cómo obra el Espíritu? Y una de las cosas que mirábamos en ese página 38 está el capítulo 3. ¿Y cómo obra el Espíritu? El rol del Espíritu. Y decíamos también de que, y es lo que habla aquí hablando del testimonio, de que el Espíritu nos da poder para ser testigos. El Espíritu nos da poder también o el valor para hablar. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos capacita. Eso es algo de lo que hace el Espíritu dentro del evangelismo. Y mirábamos también ahí de que es el Espíritu el que convence de pecado, el que convence a las personas para que se acerquen a Dios o para que acepten el mensaje. Es el Espíritu el que convence, porque muchas veces nosotros queremos convencer a las personas y a veces nos frustramos porque una persona no quiere aceptar, no quiere escuchar o se enoja o tiene una mala actitud y a veces nos frustramos. Pero dice la Biblia que es el Espíritu, y Jesús dijo de que nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que nuestro trabajo es predicar, es hablar, y es el Espíritu el que se encarga de atraer a las personas. Capítulo 4, página 52. El poder de la oración, y ahí también es lo que hablábamos hace rato, acerca de la oración. Y una de las cosas que mirábamos ahí como Gigi Ávila, como Héctor de la Cruz, como Billy Graham, algunos creo que lo mandaban hasta como un mes antes para orar en ese lugar donde ellos iban a hacer una campaña. Los mandaban creo que hasta como un mes de anticipación, mandaban a un grupo de oración para que prepararan ese lugar, se metieran en ayuno, en oración por esa campaña y derribar por lo menos o preparar en sí el lugar para que las almas se acerquen a Dios. Entonces eso era el poder de la oración. Cuando nosotros vamos a salir, o sea, no necesariamente a hacer campañas, pero como lo que decían también, cuando uno va a salir a hablarle a una persona, o si uno va a visitar a una familia, o sea, lo que vayamos a hacer, ponerlo primero en oración para que Dios sea tratando con esa familia, con esa persona a quien vamos a hablarle. Y eso es básicamente lo que habla acerca de la oración. Capítulo 5,
página 65. Nuestro mensaje respecto del pecado. Y aquí hablábamos también acerca de que sí tenemos que hablar o de que la Biblia nos manda a hablar acerca del pecado a las personas. Pero ahora, ¿cómo vamos a hablar a las personas sobre el pecado? Y algo que mirábamos también en el otro libro es de que no todas las personas tienen la misma idea del pecado. Algunos tienen una idea diferente del pecado, ven de manera diferente el pecado. Lo otro también es de que nosotros tenemos una idea del pecado. Hay gente que tiene una categoría de pecados, lo que decía a veces de que el pecado, una mentira blanca, una mentira roja o negra o lo que sea. Hay unos que dicen que es un pecado pequeño, es un pecado grande. O sea, entonces tener en claro o hablar lo que la Biblia, decir lo que la Biblia dice acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces tener claro eso, de que el pecado simplemente es el hecho ya de desobedecer a Dios, de apartarse de Dios. Eso ya es pecado. Y no necesariamente el mentir, matar o robar, sino que el simple hecho de apartarse del propósito de Dios, eso ya es pecado. Tener en cuenta también, y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del pecado, tenemos que hablar de Dios, o hablar de Dios para hablar del pecado, porque si la persona no cree en Dios, pues no va a creer en el pecado. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, de hablar o especificar a qué Dios nos referimos, o de qué Dios estamos hablando, porque la gente tiene idea de un Dios, pero del Dios que ellos conocen o del Dios que ellos imaginan, pero tal vez no es el Dios que la Biblia menciona o al Dios que nosotros le vamos a predicar. Capítulo 6, nuestro mensaje de salvación. Y aquí hablan de algo que decía, y esto como para resumir, creo, dice, gracias a Dios, nuestro mensaje no termina con la predicación sobre el pecado y sus consecuencias. Hablamos en el capítulo anterior acerca del pecado, pero nuestro mensaje no se tiene que quedar en el pecado, sino hablar de la salvación. Y algo que decíamos, creo, era de que el doctor no solamente lo va a diagnosticar y le va a decir, tienes esta enfermedad, Te vas a morir. y ya, sino que el doctor da el diagnóstico y ahí da la medicina, da las recomendaciones para esa enfermedad o lo que tengamos. Entonces, es lo mismo con la salvación. No solamente vamos a hablar del pecado, a criticar, a juzgar, a condenar, sino a dar la salida, a dar la solución, que es Jesús, hablar. Y algo que decía también, hablarlo o hacerlo con amor, hablar del amor de Dios. O sea, de que Dios no lo quiere castigar o Dios no quiere que esa persona se condene, sino que Dios quiere que esa persona se salve. Dios lo ama, que Él quiere que esa persona se salve. Hablando de las buenas nuevas pasan los demás. Sí, también, sí, pues, y era algo de que bueno, cuando hablamos pues del pecado es eso también. Decíamos de que no llegar y decirle te vas a ir al infierno porque estás tomando, o sea, no, sino hablarle con amor, dar el mensaje con amor. Sí, la manera como uno Sí, pues, da en Los Ángeles el más que mensaje. andábamos pues sí, digo, ahí sí, no lo mandé al infierno. No le metió otra velocidad. Sí, ver la manera de tratar con las personas, de tratar con ellos sobre el pecado y la salida. Darle, más que nada, darle la salida, la solución a ese problema o a esa enfermedad, como lo menciona aquí. Capítulo 7, página 92. Ayudando a la gente a aceptar a Cristo.
Y aquí es donde entramos también acerca de por qué la gente no quiere aceptar a Cristo. Y es donde, donde entra eso, de que no, que mucha gente dice es que para ser como aquel, o porque aquel dice que es cristiano y anda haciendo esto, o sea, hay cosas como esas. Es donde mucha gente se detiene. Hay algunos que dicen también para mañana, otro día o para después. Entonces hay mucha gente que se detiene, entonces y hay mucha gente que mira las faltas o los pecados dentro de la iglesia y por esta razón. Ahí hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, algo que no recuerdo dónde había escuchado de que, o no recuerdo, bueno, no recuerdo si usted también lo había predicado, de que muchas veces si la gente de afuera empieza a hablar de una persona o de un hermano o de alguien que vaya que vaya a una iglesia, y uno se empieza, bueno, es que sí, tiene razón, es que, no, sí, la riega, que lo... O sea, si uno se une al chisme, si uno se une a esa plática, pues sí, o sea, uno no le va a ayudar, o sea, entonces, más que unirse a esa conversación, pues hacerle ver lo que decíamos la otra vez, es que la Biblia dice que hay personas que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay que, la Biblia dice que tiene que nacer el trigo con la cizaña, entonces, y ahí es donde uno puede entrar ya con ese mensaje. Y en la Biblia tenemos el ejemplo más grande porque yo he escuchado con personas que me han hablado y personas, por ejemplo, de qué, pero yo lo único que les he respondido de ese tema que digo que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Pero también les he mostrado lo más claro y más relevante que tenemos de nuestro Señor Jesucristo que pasó con Judas. Entonces les digo yo, pues no te creas que vas a encontrar puros santitos, puros no, digo. O sea, si estando Jesucristo mismo en la tierra hubo un traidor, entonces, ¿quién no es de nosotros? Pero ese punto yo lo he comentado a las personas que me han preguntado sobre eso. Sí, esas son cosas que uno tiene que Saber esquivarlas. hacerles ver eso y saber tratar esos puntos. Bueno, ese es el capítulo 7. Hermano, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, estando en una conversación y alguien empieza a hablar de otro hermano o de otra hermana, y estando uno ahí, ¿es mejor separarse uno? Es mejor o tratar de interrumpirlo y hablar con la persona, Ah, o hablar a la persona aparte después. sí, bueno, si la plática no es con uno, pues uno no tiene por qué meterse. Pero si uno quisiera ayudar, digamos, en eso, pues sí, solo hablar aparte. Y bueno, y es lo que dice, y es lo que dice la Biblia. Y uno como que se incluye uno allí No, y empieza uno otra vez a hacer más grande el juego. hay un texto que no recuerdo si es en Proverbio donde habla acerca de que el que se mete en pleito ajenos o algo así. Quiero ver ahorita. O sea, no meterse, pues no, solamente que uno quiera hablar aparte. Porque me tocó a mí el caso, pues, y estaba en la plática y uno empezó a hablar de aquel, mira aquel, fulano, de aquel. Entonces mejor yo me callé y no dije nada. Y Mejor hacerse a un lado, apartarse de ahí, mejor me separé. apartarse. Ya después que Dios permitió que me juntara con la persona aquella y empezamos a hacer diferentes pláticas mejor. Sí, mejor apartarse. Digo, ya si uno quiere tratar ese tema, pues hablar con esa persona, que es lo que la Biblia dice. Ve con él aparte, llámalo aparte y pues tratar ese tema. Pero si no es con nosotros la plática, mejor apartarse y no Pues yo meterse. digo que es como una persona, si usted tiene un problema, pues usted cómo va a solucionar ese problema junto con otra persona. Si usted trae el problema con esa persona, pues personalmente, ¿no? Hacerlo personalmente. Dice, Creo que muchos se den cuenta. hablando del pleito, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Al perro. Le va a salir mordido de ahí. Vamos a salir mordidos. Salir mordido de ahí. Estoy Sí, con mejor hacerse a un lado. Ok, va. Quítese y así se dan cuenta que no le gustó la plática también. Porque a veces con las palabras usted puede herir. Con el simple hecho de uno pararse o levantarse, como dice, tal vez no evadir porque todo el mundo está poniendo uno el oído ahí.
No, pero a veces es buena la reprensión, dependiendo Sí, también de dependiendo la persona, o si O usted con ve qué quiénes tanto va a está. ocasionar en el momento. Y ya cuando alguien hace eso, pues como que los demás dicen, oh, pues no le gustó, ¿verdad? Ya se detienen a, a seguir. Sí, también. Sí, pero hay formas como arreglarlo. A ver si puedo leer. Me interesó el tema de consejería y estuve sacando más sobre eso, porque eso es... pero vamos a darle una pasada a ver si nos da tiempo. Pero La, vamos a dejar el 8 y el 9 para la próxima semana. la comunicación, quería hacer una evaluación para ver cómo vamos ahorita. Yo creo que vamos bien. La comunicación eficaz.